Yo os voy a intentar explicar con unos cuantos slides en qué consiste el cambio, porque no es evidente. Y yo os voy a adelantar que el cambio no consiste en tecnología. Y la tecnología simplemente ha sido la plataforma que ha facilitado el cambio que estamos viviendo. De hecho, uno de los errores más graves que se cometen a la hora de afrontar el cambio e intentar mejorar los retornos de la inversión del marketing es pasar recursos de creatividad a tecnología, y eso es un error tremendo. Os voy a explicar por qué en la segunda parte de la presentación. Ya os adelanto, además, que no tengo ni un solo vídeo. Voy a estar charlando un rato y luego, si queréis, podemos pasar al turno de preguntas. Mirad, como os digo, os voy a hablar de unas cuantas observaciones que, bueno, la verdad es que no eran evidentes a primera vista, y luego voy a hablaros de unos cuantos consejos que he estado recopilando durante los últimos años en los que estuve trabajando en la compañía Coca-Cola. Antes, por cierto, trabajé también en Procter & Gamble. Mirad, la primera observación en marketing, y esto es muy importante, es que los principios no cambian. Los principios del marketing, es decir, el hecho de que nosotros construimos marcas, las marcas son esos valores, como ha comentado Alfonso, y esas emociones, esos sentimientos que pegamos a los productos y que hacen que se genere deseo. Las marcas son esas herramientas que convierten el deseo en dinero, en valor para los consumidores. Y esos principios no cambian, siguen ahí. Nuestro trabajo continúa siendo el construir marcas. Hasta que alguien invente una herramienta mejor que las marcas, el marketing seguirá siendo la construcción de marcas. El cambio que estamos viviendo es sobre el control. La razón por la que os hice la pregunta de cuándo habéis empezado a trabajar en la industria del marketing es porque os voy a llevar a través de un pequeño viaje en la historia del marketing de los últimos 30 años para explicaros en qué consiste este cambio de control. Mirad, a principios de los años 80 y antes, todo el control del marketing estaba en los canales, en los medios. Si os acordáis, a principios de los 80 nació el control remoto en las televisiones, las audiencias eran cautivas, se utilizaba el sistema de interrupción. La interrupción no existía, básicamente, es el modelo que todos los que habéis levantado la mano antes de 1990 habíamos vivido. Básicamente había un partido de fútbol o una buena película, se cortaban trocitos y esos trocitos se vendían a las agencias de medios que ofrecían los GRPs al mejor postor. Y la audiencia simplemente era pasiva, los anunciantes pagaban por esos espacios. A principios de los 90, cuando Internet empezó a entrar en los hogares y en las oficinas, lo primero que ocurrió fue que se introdujo el texto de alta velocidad y posteriormente imágenes estáticas de alta velocidad. Esto lo que permitió fue una nueva generación de medios en la que aparecieron los banners y las páginas web. Hoy muchas de ellas ya prácticamente obsoletas. Alrededor del año 2000 empezaron a aparecer a través de Internet, por la mejora del ancho de banda, imágenes que hasta aquella época habían sido estáticas, imágenes en movimiento pero con buffer. Tienes que esperar a que la película se descargase. Y poco después, en el año 2005, aparecieron las imágenes en movimiento, ya sin buffer pero de baja definición. Esto permitió un nuevo medio, si os acordáis, en el que las agencias por aquel entonces estaban bastante asustadas y comenzó a proliferar lo que se llamaba el crowdsourcing, que era pues, gente, creativos e incluso aficionados, personas que ponían a disposición de anunciantes y equipos de marketing su creatividad y como la alta definición y la calidad no importaban tanto porque no se podían transmitir a través del canuto de Internet, pues la verdad es que la producción, los valores de producción prácticamente no importaban y se generó un nuevo medio. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue una revolución que básicamente lo que hizo fue dejar obsoleto al medio televisivo. Mirad,
En el año 2009, y lo que apareció fue la alta definición con buffer. Y justo después, en el año 2014, ocurrió un pequeño milagro, que fue la alta definición sin buffer móvil. Es decir, ya podías ver los contenidos que querías en tu teléfono móvil en cualquier lugar, en alta definición. Automáticamente en ese momento la televisión quedó obsoleta. Nadie se dio cuenta, si os fijáis en la historia de los medios, desde el principio de 1900 prácticamente ningún medio ha desaparecido. La prensa en papel sigue existiendo, las revistas siguen existiendo, la radio sigue existiendo. Es cierto que Noruega ha descontinuado la radio analógica tal como la conocemos hoy, pero el sistema de la radio sigue existiendo. El sistema de integración en radio sigue existiendo. Es decir, los medios no desaparecen, simplemente decrecen en importancia. A partir de este año, lo que está ocurriendo a una velocidad vertiginosa es que los contenidos son prácticamente on demand. Es decir, los consumidores, la gente, los usuarios, los que están al otro lado de la pantalla, pueden ver lo que quieran en cualquier momento con total libertad y una definición superior a lo que estaban acostumbrados incluso con televisión. Lo que ha ocurrido en este viaje de 30 años es que el control ha pasado de los medios a la audiencia. Es un viaje similar al que ocurrió con la música. Ahora los que tienen el control son los espectadores. De hecho, esto es lo que comenta Netflix que va a pasar con la televisión. Están pensando que la televisión probablemente lo que tendrá en un futuro próximo serán unos 50 millones de canales y que lo que tendrán serán sistemas avanzados de búsqueda, que serán capaces de anticipar qué es lo que el espectador quiere ver. Obviamente, cuando esto ocurra, y ya está ocurriendo de hecho, las audiencias pasivas irán en un detrimento prácticamente constante y el sistema publicitario, tal y como lo conocemos hoy, cambiará radicalmente. El cambio está teniendo diferentes velocidades y es por eso que hay todavía algunos directores de marketing por ahí que sobreviven a base de hacer anuncios de televisión. Bien, es una manera de estropear el futuro de las compañías, enfocarse solamente en los medios que a corto plazo se van a quedar obsoletos. Yo creo que, no creo, estoy convencido de que hacer eso es un pequeño desastre para las compañías que se están enfocando solamente en los medios como televisión. De hecho, un consejo que os puedo dar ya es que si queréis ver el futuro, lo único que tenéis que hacer es mirar qué es lo que están haciendo la gente que tiene menos de 20 años. Y eso, sé que se ha dicho muchas veces, pero es absolutamente verdad. El futuro está cambiando en función de lo que están cambiando la gente que tiene menos de 20 años en este momento. La innovación no es un departamento. Mucha gente que piensa que la manera de innovar en marketing es crear un departamento que ponga innovación. Eso es una barbaridad. La innovación tiene que estar en cada uno de nosotros. No puede ser que confiemos la innovación de nuestros departamentos de marketing en los departamentos de innovación. Si hacéis eso, nunca va a venir la innovación que tenéis o que necesitáis para vuestras compañías. La oportunidad es enorme. En este momento, en este proceso de cambio, una de las cosas que estamos viendo es que los retornos de la inversión en general están bajando en marketing. Por eso que los directores generales a veces se enfadan. En realidad no tiene que ser así. Os voy a explicar en un par de slides qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que hacer todos para mejorar los retornos de la inversión de marketing. Y cuando lo consigamos, y hay algunas compañías que ya lo están haciendo, verán crecer radicalmente los retornos de la inversión que estamos teniendo. Mirad, este probablemente es el slide más importante de la presentación. Mirad, lo he diseñado entre lo que estaba ocurriendo ayer y lo que va a ocurrir mañana. Cuando digo ayer me refiero a antes de ayer. Ya vais a ver
cuando el slide esté completo, en qué periodo de tiempo me estoy refiriendo. Mirad, antes de ayer, o ayer, el marketing que hacíamos nosotros era lo que yo llamo comunismo creativo. Es decir, te ibas a una agencia de publicidad, le dabas un brief, y la agencia de publicidad te venía con una historia creativa que inmediatamente, eventualmente la subías a los medios tradicionales como televisión o radio. En general, y esto es una exageración, pero para que lo entendáis, en general, daba prácticamente igual la calidad del mensaje publicitario que fuésemos capaces de generar. Al final, lo único que teníamos que hacer era ir donde el director general, pedirle dinero, y con ese dinero que conseguíamos comprábamos los medios necesarios para que la audiencia viese nuestro mensaje. Y daba exactamente igual cuánto de bueno o cuánto de malo era para que la gente lo viese. Eso es lo que yo llamo comunismo creativo. Mañana lo que va a ocurrir es que nos vamos a mover un sistema que es el darwinismo creativo. Solamente la publicidad realmente buena, la publicidad que la gente realmente quiera ver, que aprecie, es la que va a funcionar. Hoy día, si queréis saber qué tan bueno es un director de marketing, probablemente lo que le tenéis que preguntar rápidamente es: ¿y cuántas visitas tiene tu publicidad en YouTube? ¿Y cuántos likes tiene? Y es instantáneo. Porque si tiene menos de 5.000 visitas, probablemente no estéis hablando con un buen director de marketing que no tenga detrás un buen equipo o una agencia de publicidad. Antes era mucho más complicado saberlo. Antes la gente lo podía justificar. No, es que no eres la audiencia. No, es que el test de link de contenido creativo me ha dado un score muy alto y entonces la publicidad que tengo es buena. Bueno, pues no. Hoy día eso no cuenta. O cuenta mucho menos. Solamente el marketing con una calidad alta será el que sobrevivirá. De hecho, vamos a movernos de un modelo de interrupción, un modelo antiguo, en el que nos movíamos hace tiempo, a un modelo en el que los equipos de marketing serán productores de contenido. Y serán productores de contenido a todos los niveles. Serán productores de contenido a niveles de valores, como estaba comentando Alfonso antes. Los sponsorships no necesariamente van a ser patrocinios como los conocemos. Las marcas estarán metidas realmente dentro de los patrocinios. Es decir, los patrocinios serán parte del contenido de las marcas. Eso de traído por marca X no va a funcionar. La gente no se lo va a creer. Y nos vamos a mover, o nos estamos moviendo de un monopolio de medios en el que unas cuantas televisiones, unas cuantas centrales, unas cuantas agencias de medios poseían el monopolio con un coste por mil, a un sistema en el que los anunciantes tendrán media assets, es decir, tendrán canales propios en los que distribuirán los contenidos creativos. Y nos vamos a mover, o nos estamos moviendo, de una audiencia pasiva que estaba sentada en el salón de su casa a una audiencia comprometida, en el que va a decir me gusta o no me gusta. Bueno, y este es el punto más importante. Nos vamos a mover de un sistema de marketing en el que básicamente yo, anunciante, pago para que tú me veas, a un sistema en el que tú, espectador, vas a pagar para verme. Vamos a ver. Y os voy a explicar en qué consiste esto, porque esta es la implicación quizá más importante del cambio que estamos viviendo. Hasta ahora, en el sistema de interrupción que estábamos todos viviendo, en el que teníamos la formulita para hacer cosquillas emocionales a nuestros consumidores y conseguir que comprasen nuestros productos, en el que los anunciantes teníamos que meternos la mano en el bolsillo y pagar cierta cantidad para comprar esas audiencias, hemos pasado a un sistema en el que si sois capaces de generar un mensaje creativo suficientemente potente, la gente lo va a ver gratis. No solamente lo va a ver gratis, sino que además lo va a pasar y lo va a compartir. Lo va a pegar en el muro de Facebook, o lo va a compartir a través de Twitter, o se lo va a enseñar a sus colegas a través de un WhatsApp. Va a ocurrir, está ocurriendo así. Bueno, ese cambio es tremendo, ese cambio de voy a pagar para que me veas con un mensaje de una calidad X a, bueno, en realidad ya no tengo que pagar porque la calidad de mi marketing es extraordinariamente buena,
y puedo conseguir que me veas prácticamente gratis, ahora viene el cambio gordo, voy a hacer un marketing tan espectacularmente bueno que vas a querer verlo. Y no solamente vas a querer verlo, sino que además te voy a cobrar por ello. Ya sé que muchos de vosotros estáis pensando, eso es imposible. Bueno, pues ya ocurre. Hay compañías que están haciendo un marketing tan espectacularmente bueno que la gente paga por él. Luego, si queréis, en el turno de preguntas os comento alguna de ellas. Pero ahí es donde tenéis que llegar. Esa idea de, voy a producir un poco de marketing y le voy a pedir a mi agencia de publicidad que me haga un spot para luego ir al director general y pedirle dinero y ponerlo en medios, es obsoleto. Lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora, toda la industria, es generar un marketing tan espectacularmente bueno que la gente quiera pagar por verlo. Mirad, esto lo he resumido en esto es un P&L financiero, una cuenta de resultados de una marca. Ayer, ¿cómo funcionaban las marcas? Generábamos ingresos por ventas de nuestros productos o nuestras marcas. Marketing estaba dentro de la línea de costes y finalmente teníamos el net profit. El sistema de marketing que viene es este. Vamos a tener que generar un sistema de assets de marketing, como por ejemplo un canal propio, o por ejemplo un sponsorship propio. Es decir, yo no voy a necesitar sponsorizar un evento de música. Va a ser mi evento de música, el que yo voy a crear. Y voy a cobrarle a la gente por ir a ver mi evento de música y la marca estará metida dentro. Y funcionará así. Tendré assets que tendré que depreciar dentro del presupuesto de marketing y esos mismos assets generarán revenue, además de imagen para la marca. Es un modelo completamente diferente. De hecho, la pregunta que os tenéis que hacer todos es ¿y qué? ¿Todavía interrumpís? Ese marketing está obsoleto, olvidaros de él. De hecho, vamos a pasar de una generación de brand managers a business managers. Tenéis que quitaros la idea de la cabeza del sistema de brand management como lo conocíamos anteriormente, acerca de hacer briefs a las agencias, etc. Tenéis que hacer que las marcas sean vuestro negocio. Así que, algunos consejos. Es lo que os prometí al final. El primero es priorizar creatividad antes que tecnología. La tecnología simplemente es el altavoz de la creatividad. Y si metéis caca por el altavoz, pues lo que os va a salir es una caca muchísimo más grande. Así que, por favor, priorizar calidad antes de meteros en tecnología. Segundo, integrar la marca y el contenido. Y olvidaros, si podéis, de la interrupción. Desarrollar medios propios. Y buscar modelos que sean financieramente sostenibles. Y al final, conseguir que el marketing de vuestra marca sea un negocio. No un negocio que genere el marketing tradicional que conocíamos antes. Es decir, que genere solamente una mejor imagen de marca, sino que el marketing en sí mismo sea un negocio. Bueno, esto, por cierto, es un libro que he escrito, si queréis tener más detalles del tema. Gracias y preguntas.